El día de hoy vamos a estar viendo el tema Cristo y su misión. Recordemos, hermanos, que ya había estado mencionando que hemos llegado al punto crucial dentro del Evangelio de Marcos. Por un lado, la popularidad de Jesús estaba en la cúspide, estaba en lo más alto, y además la fe y percepción de los apóstoles en cuanto a la verdadera identidad de Jesús ya había alcanzado la cima, porque ahora ellos reconocían que Jesús era el Mesías, Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y lo había confesado Pedro. Recuerden que es lo que estábamos viendo la semana anterior. Así que era el momento apropiado para comenzar a explicar cuál era la secuencia de acontecimientos que habían de producirse antes del establecimiento del reino de los cielos. Así que allí en ese contexto es que continúa el versículo 31 del capítulo 8 de Marcos. Y dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Comenzó porque no terminó, apenas estaba empezando, y ahí nada más Jesús le puso el alto. Dice: mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Lo primero que hizo Jesús fue anunciar con bastante claridad que iba a ser rechazado por la nación e iba a ser crucificado. Y esto era difícil de poder entender y de poder aceptar por los mismos discípulos. Primeramente porque chocaba muy fuerte con los conceptos que ellos tenían respecto al Mesías. Porque ellos consideraban en su mente, se imaginaban a un Mesías victorioso y no como alguien vencido y derrotado, mucho menos crucificado. Por eso para ellos esto era un conflicto en su mente, en su cerebro. Ellos no podían comprender, así como muchas veces no entiendes por qué te pasan situaciones o circunstancias si estás sirviendo a Dios. Pero yo sirvo a Dios, ¿por qué me pasa? Dios sabe por qué le pasa. Y los discípulos estaban en una situación que no comprendían a plenitud. Y en segundo lugar, viendo cómo las multitudes estaban con ese fervor siguiendo a Jesús por todos lados donde iban, la multitud estaba ahí. Ellos no podían imaginar cómo es posible que esa multitud que le estaba siguiendo a Jesús sería la misma multitud que lo iba a crucificar. ¿Cómo es posible? Si estoy viendo la popularidad. Porque el día de hoy igual ustedes ven gente que este año o el próximo año votará por el PAN, el siguiente se cambia, las siguientes elecciones, y ahora no votan por el PAN, ahora votan por el PRI. Y si no, se van cambiando. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, es muy voluble. Hoy día dice: se seguiré, Señor, hasta la muerte. Mañana le da una gripa y ya no quiere seguir al Señor. Así era la situación. Y eso no entendían. Pero definitivamente Jesús conocía muy bien al pueblo. Y sabía que mucha de la fe de esa gente que le seguía era solamente superficial e interesada. ¿Por qué? Porque lo único que le interesaba eran los milagros. Lo único que le interesaba es poder comer, alimentarse de forma gratuita, como lo había hecho ya en 2 oportunidades. Pero no tenía una fe sincera y genuina. Y como no era genuina esa fe, finalmente iban a terminar rechazándolo en el momento en que él no se ajustara a lo que ellos esperaban que haga el Mesías. Porque el hombre muchas veces quiere que Dios se ajuste a su opinión, que se ajuste a sus criterios. Señor, si tú me sanas, entonces se está queriendo que Dios se ajuste a tu criterio. Qué diferente es decirle: Señor, te voy a servir a ti, esté enfermo o esté sano, esté con problemas o esté sin problemas, te voy a servir a ti, porque Él es Dios. Y cuando uno busca a Dios en primera instancia o en primer lugar, todas las demás cosas se vendrán por añadidura. Pero cuando el hombre quiere que las añadiduras vengan primero, es como condicionarle a Dios. Querer decirle: Dios, ¿sabes qué?
Si tú lo haces, piensa que está con otro de su mismo nivel, de su mismo tamaño, con su misma cualificación, cosa que no lo es. Pero eso mismo pasaba en esos momentos y Jesús lo sabía perfectamente. Además, Jesús sabía muy bien que para poder llegar a reinar sobre hombres pecadores era necesario, en primer lugar, vencer el pecado. Y esto solamente es posible por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Que no hay otra forma. Puede subir el hombre más bueno y con mejores intenciones a la presidencia de la República, pero eso no garantiza que tenga éxito en su gestión. ¿Por qué? Porque a los que va a gobernar, si su corazón no ha cambiado, si su corazón sigue siendo malo y perverso, le van a hacer la vida de cuadritos y no va a poder hacer lo que él pretende hacer. Versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Le era necesario. Cuando vemos esta frase, comenzó a enseñarles, significa que cambia, hay un cambio de rumbo en ese momento. Hasta ahora el Evangelio estaba siendo proclamado con poder y la autoridad de Jesús, ejecutando milagros. Sin embargo, ahora va a cambiar. Ahora cambia el sentido, no el Evangelio, sino que ahora iba a profundizar más. Y a medida que iba a cambiar, él también tenía que ir dirigiéndose hacia Jerusalén, donde él tenía que ser crucificado. Por eso también vemos este cambio. A medida que va cambiando hacia esa nueva fase de su ministerio, debe empezar a enseñar a sus discípulos lo que ellos tenían que esperar, porque los discípulos no conocen el futuro, pero él sí conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Una vez que los discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, como ya lo hemos explicado en la semana anterior, se hacía necesario que ahora ellos tenían que cambiar su mente, de tal manera que puedan comenzar a entender, a comenzar a comprender qué tipo de Mesías era y cuál era la misión por la que estaba aquí en la tierra. Hay mucha gente que se reúne aún en las congregaciones y no saben cuál es su misión aquí en la tierra. Y mueren, o nacen, crecen, se desarrollan y mueren, y jamás se enteraron cuál era su misión. Y mueren como si nunca hubieran tenido una misión. Pero Jesús sí quería darles a entender qué tipo de Mesías era y cuál era la misión por la que estaba acá en la tierra. Por esto que Jesús comienza a enseñarles una verdad fundamental sobre cómo se iba a establecer su reino, que no podía ser de otra manera sino a través de su muerte y de su resurrección. Aquí encontramos el comienzo de esta enseñanza, que lo iba a volver a repetir en otras dos ocasiones, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Marcos respectivamente. Para entender la importancia de lo que Jesús quería decir, debemos observar bien esta palabra que él empleó. Es necesario. Es necesario. ¿Por qué era necesario? Aquí utiliza una palabra que en griego es dei. Es necesario que el Hijo del Hombre, esta pequeña palabra dei, aparece frecuentemente allí en los evangelios y significa inevitablemente, determinado por circunstancias previas. Es decir, que ya, recuerdan ustedes, ya el Padre ya sabía qué era lo que tenía que pasarle al Hijo. Ya había un acuerdo previo sobre lo que iba a suceder. No que se le ocurrió en el momento, por eso dice de. Había un acuerdo previo para que eso se llevara a cabo. Incluso algunos eruditos teólogos se refieren a esta palabra como el imperativo divino, porque es la voluntad de Dios que Jesús sufra, muera y sea resucitado. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque esta forma era parte del plan divino para establecer su reino sobre los hombres. Esa era la forma. Pero esto para el hombre es locura. Para el hombre no tiene sentido. ¿Cómo es posible que a través del sufrimiento pueda establecer su reino? Yo pregunto, levanten la mano todos los que quieren sufrir. Pues nadie. ¿Entiende usted eso? O sea, es lo mismo.
Por eso, hermanos, cuando Cristo hace este anuncio acerca de su muerte, no porque se le ocurrió, sino era algo obligado, que ya estaba establecido, preacordado por esa estrategia divina para el establecimiento de su reino, lo que implicaba que cualquier intento de oponerse a lo que ya había sido establecido, es decir, oponerse a su muerte, sería totalmente algo contrario a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios ya había sido así, de que Él muriera, de que Él sufriera, que muriera, pero también que resucitara. No se quedó en la muerte, sino fue más allá, fue a la resurrección. Es necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho. ¿Cuánto? Mucho. Algunos porque alguien le miró con cara de fuchi y ya no voy a la iglesia ya porque me miró mal. Imagínense, como si eso fuera gran padecimiento. Qué ridículos a veces somos, ¿verdad? Porque no lo saludaron. Es que no me dio la mano el hermano. Por eso ya no. No, es que no me gusta cómo canta el hermano, por eso ya no voy. ¿Se dan cuenta de la ridiculez? Cuando aquí dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Jesús se está refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre en vez de Cristo o el Mesías, como lo había identificado Pedro en el versículo 29 que ya hemos estudiado. Este título Hijo del Hombre es más neutral que el título Cristos, que significa Mesías. Ahora, el pueblo judío esperaba que el Cristo sea un gran rey, un gran líder, como lo hemos explicado. De repente ellos se imaginaban, va a venir un segundo David, alguien así fuerte, valeroso, que aguerrido, que va a pelear. Pero ellos no tienen expectativas del Hijo del Hombre, porque eso no es aguerrido. En vez de enfatizar la naturaleza humana de Jesús, el término connota realmente su naturaleza gloriosa, celestial, sobrenatural, divina, en el sentido que habla Daniel capítulo 7. Para poder entender eso tenemos que leer el capítulo 7 de Daniel. Mientras que los judíos, por su parte, ellos estaban esperando un Mesías triunfador, un campeón, un rey de reyes, en eso que se manifestara. Sin embargo, Isaías habla del siervo sufriente, que iba a ser engrandecido, que iba a ser ensalzado, que iba a ser despreciado, que iba a ser desechado, que iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto, que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso es lo que dice la profecía, pero ellos no lo querían entender. Pero fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de su pueblo. Es lo que dice la profecía. Pero ellos no entendían. Ellos estaban aferrados a algo que su mente les estaba dictando. Ellos se preocupaban, nosotros, yo. Pero ¿sabe qué? A veces nos preocupamos de yo, de mi necesidad, de mi posición, de mí, lo que yo soy. Pero no se preocupaban de algo mucho más profundo. Y sigue agregando ahí la profecía, y dispúsose con los impíos su sepultura. Es profético todo eso. Isaías 53, Salmo 22, Salmo 69, Zacarías 9. O sea, hay demasiado evidencia bíblica. Pero aquí hay un problema, hermanos. Los judíos no habían considerado el gran problema del pecado en el ser humano. Por eso ellos pensaban desde la perspectiva humana simplemente. Pero el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, sabía que no es posible implantar los grandes principios del reino expuestos claramente en el Sermón del Monte, que nosotros lo conocemos, en corazones sin regenerar, y que no había otra forma de conseguirlo sino por medio de la muerte y la resurrección. Ellos no se daban cuenta de su pecado. Ellos creían que estaban bien, como mucha gente cree que está bien delante de Dios. Y por eso lo único que les interesa es ser bendecidos, tener bienestar, tener salud, tener tantas cosas, pero menos de su pecado. No les preocupa para nada. Por eso que no se quieren arrepentir, por eso que no quieren venir al Señor. Sigue el mismo pasaje 31, dice: debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes
y por los escribas. ¿Cómo? Sí. El Señor no solamente dijo que iba a padecer mucho, sino que también especificó que serían los mismos líderes espirituales, que serían ellos quien los iba a rechazar, quien no lo iban a aceptar como el Mesías profetizado. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos todavía estaban cegados espiritualmente. Y al estar cegados, ellos no iban a reconocer en Jesús como el Mesías que había sido profetizado en la Biblia. Ahora, si vamos a ser honestos, con la popularidad que tenía Jesús, que ya estaba en la cima de la popularidad, hubiera sido muy fácil haber superado esta oposición de los líderes religiosos. Solamente era necesario realizar a todos los apóstoles una campaña por toda la nación para informarles lo que Pedro acababa de decirle, que él era el Cristo, que él era el Mesías, y comenzar a decirle, Jesús es el Mesías, y todo el mundo se hubiera opuesto a todos los fariseos, a todos los líderes. Pero recuerde que hay un plan de parte de Dios para cumplirse. Por eso que no se levantó nada. Fue precisamente en ese momento, recuerdan ustedes, la semana anterior, cuando Jesús le mandó que no hicieran nada, que no dijesen esto a ninguno, cuando Pedro le dijo que él era el Cristo. Cállense, no digan nada. Todo lo contrario a lo que el hombre anhela: la fama, la posición, las entrevistas, que todos sean más famosos. Todo lo contrario con Jesús. Como ya hemos considerado en otras ocasiones, una razón para tal provisión era que la gente tenía ideas inadecuadas en cuanto al Mesías. Ellos, las ideas que tenían estaban mezcladas con la política de su tiempo y lo querían nombrar rey. ¿Recuerdan ustedes? En tales circunstancias, el anuncio que Jesús era el Mesías habría creado grandes masas de seguidores, entusiasmados, pero no regenerados. ¿De qué sirve? Pero el día de hoy es igual. Hay mucha gente entusiasmada, pero sin corazón regenerado, deseosos de repente estos hombres de coger la espada para luchar, pero no estaban dispuestos a tomar su cruz para seguir a Jesús, como más adelante Jesús enseña. Pero el día de hoy sucede lo mismo. Están dispuestos a muchas cosas, menos a tomar su cruz. Seguimos en el versículo 31, dice: sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Finalmente el Señor le dijo que sus padecimientos habrían de terminar en la muerte y más tarde en la resurrección. Aunque Jesús no se detuvo en ese momento para poder explicar la razón por la que todo esto estaba pasando o por qué era necesario, de alguna manera Jesús estaba adelantando el hecho de que su vida había de surgir de la muerte y que la aparente derrota de la cruz iba a ser seguida por una victoria contundente mediante la resurrección. Pero parece algo, no sé si usted entiende, parece algo impresionante que los apóstoles escucharan solamente la parte en que Jesús habla de su muerte, pero parecería que se olvidaron totalmente que Jesús les había hablado de la resurrección. Cuando la resurrección es muy importante, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Tal vez ellos entendieron que se refería a la resurrección general, como lo interpreta Marta cuando Jesús le habla de la resurrección de su hermano Lázaro. Fue necesario que tuviera lugar este glorioso evento de su resurrección después de 3 días allá en el sepulcro, para que recién ellos, los discípulos, entendieran que Jesús se estaba refiriendo justamente a ese momento. Antes no lo habían entendido. Sin embargo, el establecimiento de su reino en este mundo tampoco iba a venir de inmediatamente después de la resurrección. Para ellos sería necesario que la segunda venida en gloria, tal como lo dijo más tarde en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Marcos que estamos estudiando. A veces sucede lo mismo con el hombre. Escucha una parte, pero no escucha la segunda parte. Escucha lo que cree que es mejor, pero no escucha
el resto. Lo mismo pasó con estos discípulos. Dice, versículo 32, y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, esto es, a reprenderle. Ante lo que Jesús estaba manifestando, todo el sufrimiento que iba a pasar, el apóstol Pedro reacciona de inmediato, rápidamente. No podemos negar que en las palabras de Pedro había un intenso afecto por Jesús, había ese cariño, se había encariñado con Jesús. Definitivamente cuando tienes cariño por alguien, no deseas verlo sufrir, y eso mismo era lo que Pedro estaba sintiendo, pero también estaba manifestando la idea popular de cómo él o debería ser su Mesías. Su Mesías, dentro de la idea popular, la idea para un Mesías estaba excluyendo totalmente el sufrimiento, y mucho menos la muerte. ¿Cómo es posible? Eso es algo incomprensible. ¿Cómo podía ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un rey? Porque eso era a lo que ellos apuntaban. Estoy casi seguro que Pedro casi esperaba, acababa de ser alabado hace un momento, porque dijo, tú eres el Cristo. Pero ahora Pedro de repente dijo, esta es la segunda oportunidad que me va a alabar el Señor. Estoy casi seguro, no seguro, pero por ahí. Pedro no comprendía la necesidad de la cruz. Todavía no tenía ese entendimiento. Seguramente otros discípulos pensaban de manera similar, aunque no lo llegaron a expresar. Y esto también pasa con la mayoría de personas el día de hoy. Mateo nos dice que Jesús se sintió complacido con Pedro por haber dicho, tú eres el Cristo. Pero luego el Señor empezó a hacer algo que estos discípulos consideraban extraño. Comenzó a describirles la muerte por la que Él tendría que pasar. Pero si recién acabamos de descubrir que tú eres el Mesías y ahora no, apenas sabemos que eres el Mesías y ya estás hablando de muerte, ¿cómo es posible? Y esto es lo que Pablo llama más adelante la palabra de la cruz. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vemos que tanto Mateo como Marcos nos dicen concretamente que fue necesario en ese momento, cuando Él empezó a enseñarles respecto a lo que iba a pasar. De hecho, no es la primera vez que les habla. Ya lo había insinuado, no con claridad, pero ya lo había insinuado. Incluso en los evangelios existen varios relatos sobre esto que estamos hablando. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, se nos dice que él, al comienzo de su ministerio en Jerusalén, Jesús le dijo a los judíos, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ya estaba él profetizando sobre lo que iba a pasar. Cuando se encontró con Nicodemo, que había venido de noche, le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de él. Luego le dijo a sus discípulos, vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquel día ayunarán. ¿De quién estaba hablando? De él. Y pocos días antes Mateo cuenta que le sería dada la señal de Jonás. Acá dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De quién estaba hablando? Pues de él. Pero ellos no habían entendido, porque estas alusiones que estaba haciendo Jesús casi tenían naturaleza de acertijos. Por eso que los discípulos no comprendieron nada, estaban en su bola. Pero en aquel momento Jesús dice que empieza a decírselos con toda claridad, versículo 32, y les decía estas palabras claramente para que pudieran llegar a esa comprensión. Ahora, el tiempo en griego, de este verbo en griego, debería traducirse como continuó diciéndoselos con claridad. Es decir, comenzó a enseñarles con mucha claridad, no solamente una vez. Tal vez durante el curso de varios días les había estado enseñando lo que iba a suceder. Hemos visto cómo Él nombra a los enemigos con los que tendría que enfrentarse cuando Él iba a llegar a Jerusalén. Con los sumos sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, y describe qué le iban a hacer.
Incluso hay otros relatos que detallan sobre la flagelación y las palizas como el rechazo que implicaría, contándoles y describiéndoles a sus discípulos qué le iba a pasar. Por lo tanto, la reacción de Pedro no fue de inmediato. Es como que después de haber estado escuchando todos los días, varios días a Jesús hablar de ese modo, que iba a morir, que iba a pasar esto, aquello, llega el momento en que ya no pudo soportar. Y en ese momento, imagínense a ustedes a Pedro reprendiendo a Jesús, diciéndole: Señor, no debes hablar de esa manera. Que Pedro reprendiendo a Jesús: ya no hables así, ¿cómo es posible? Es terrible, pero es lo que pasó. Lo que estaba diciendo es: ten compasión de ti mismo, no hagas eso. Pero al menos podemos entender cómo se sentía Pedro, porque a veces somos presos para juzgar, pero no fue de inmediato. Había estado escuchando, es lo que está a entender el versículo. Él comenzó a escuchar hasta que llegó un momento en que ya no aguanto más. Imagínense que se realizan las elecciones acá en México. Se elige al presidente, un joven, y dice: vamos, yo voy a llevar a México a que sea una potencia mundial. Y tengo planes y proyectos, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer lo otro. Y comienza a exponer todo lo que va a hacer. Y todo el mundo dice: ¡wow! ¡Qué tremendo! Y están alegres, están contentos. Y dicen: ¡wow! ¡Extraordinario! Y voy a sacar a todos los que les gustan las mordidas. No va a haber más mordidas. Y los voy a sacar del gobierno. Y voy a sacar a todos los policías. Voy a hacer una limpieza total. Va a haber gente honesta. Y comienza, no tengo la forma de cómo voy a hacer todo eso. Y comienza a darles luz de todo cómo va a ser su gobierno. Pero luego, cuando termina todo su discurso, él anuncia que tiene un cáncer terminal y que al cabo de una semana iba a estar muerto. ¿Dónde están las ilusiones que se había creado? Las expectativas que tenía el pueblo sobre él. ¿Cuál sería la reacción que iba a producir? Si va a ser todo el mejor presidente que vamos a tener acá. Pero ¿cómo es posible que tenga ese cáncer terminal y que en una semana se muera? La gente se va a quedar atónita, sorprendida, dolida e incrédula. ¿Cómo puede pasar esto justamente ahora? Y esa es la reacción de los discípulos en este caso. Encuentran increíbles esas palabras que le está diciendo Jesús. Se quedan sorprendidos, sobresaltados, desconcertados. Pero acabamos de descubrir que eres el Mesías y ahora dice que te van a matar, que vas a morir, que vas a ser flagelado, que te van a crucificar. ¿Cómo es posible? No tiene sentido, no tiene lógica. Vas a establecer tu reino, ¿pero qué? Si te van a matar, no tiene sentido. Y en esas palabras de reproche de Pedro, ¿saben qué? Encontramos una filosofía básica de este mundo, que es explicada de un mundo muy exacto. Ten compasión de ti mismo. Señor, ten compasión. El único importante eres tú. Filosofía del mundo. Tú eres lo más importante. ¿No es eso lo que piensa el mundo? Las motivaciones. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa, excepto mis propios intereses. No hay nada más importante que yo, porque yo soy especial, porque tú eres un príncipe de Dios, porque tú eres la princesa de Dios. Tú eres lo que importa. Es lo del mundo. Mas él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Vamos al versículo 33. Estamos siguiendo el mismo capítulo 8. No deja de sorprendernos como el apóstol Pedro, que momentos antes había hecho una declaración acertada sobre Jesús, ahora descendía tan bajo, haciéndose merecedor de una reprimenda, una de las más fuertes de hecho, que hace nuestro Señor Jesucristo. Quítate de delante de mí, Satanás. Imagínate. Después que le ha dicho: tú eres el Cristo. Pero ahora Jesús le estaba diciendo: quítate, apártate delante de mí, Satanás. Pero lamentablemente, ¿sabe qué? Así somos nosotros.
Así es como viven los hombres. Todos cuando sentimos la presión sobre nosotros por este tipo de filosofía. Lo primero es pensar en uno mismo. Primero eres tú, segundo eres tú, tercero tú, y si te sobra tiempo, también tú. Porque es lo importante. Eres el único. Hay que cuidarse a uno mismo porque, ¿sabes qué? Nadie más lo va a hacer. Tienes que cuidarte tú solo. Y esta actitud la encontramos día a día en todo lo que vemos en la televisión, en las revistas, los periódicos, en la internet, en todos los medios de difusión. Así lo encontramos. Todo el sistema publicitario de nuestros días gira sobre esa idea. Usted se merece lo mejor. Usted se merece esas vacaciones. Es más, se lo financiamos porque usted se lo merece. Usted ha trabajado para lograr eso. Para lograr el mejor coche, lograr la mejor casa, la mejor educación. Tú te mereces. ¿No es eso lo que vende? Pero eso mismo estaba pasando aquí. Usted se merece lo que estamos ofreciendo. Piense en usted mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. Tú eres hijo de un rey. Te mereces lo mejor. También no suena igual en las iglesias. Tú eres un campeón. ¿Sabe el campeón que está dentro de ti? ¿No es eso lo que ocurre en las iglesias? Lo único que tienes que hacer, tú te mereces, declararlo y confiésalo y vas a ver qué se hará. ¿Por qué? Porque tú te mereces. ¡Qué barbaridades! Esas y muchas otras. Debemos entender que aún cargado con buenas intenciones como Pedro, llegamos a cometer terribles equivocaciones. El hecho de haber salido victoriosos de determinadas circunstancias no debería llevarnos a bajar la guardia, porque como vemos al enemigo, ¿sabe qué? Él no descansa. Y nosotros somos mucho más débiles de lo que nosotros creemos o pensamos o nos imaginamos. Pero sin duda, Jesús tampoco baja la guardia. Inmediatamente vemos cómo Él responde a Pedro. De inmediato. No se esperó mucho, porque Pedro comenzó, pero no lo dejó terminar. Jesús de inmediato fue al contraataque. Delante de todo el grupo. Y esto tuvo que haber resultado humillante para Pedro. Que delante de todo le llamara la atención. Pero era totalmente necesario. Había que quitar de la mente de todos los discípulos la idea del establecimiento inmediato del reino. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos querían que de inmediato ellos fuera a sentar en Jerusalén, en el trono. De tal manera que pudieran compartir el honor, el poder y todo. ¿Qué ideas traerían dentro de su cabeza? Pero tristemente Pedro no estaba actuando solo. Y el Señor lo detecta de inmediato. La presencia del mismo Satanás estaba detrás de todo lo que estaba produciéndose. Por ello Jesús les dice que procedía de Satanás, ofreciendo ¿qué cosa? Lo que conduce a la desesperación, al vacío y a la muerte. A pesar de que produzca esa sensación de mejoría, de satisfacción a veces, y hacer que nos sintamos muy realizados. Por eso reprende a Pedro de un modo muy severo: quítate de delante de mí, Satanás, o apártate. Apártate, porque yo reconozco esa voz. Cuando fui tentado en el desierto, cuando recibí esos ofrecimientos. Hay otra manera de conseguir todo lo que Dios quiere para ti. Tienes que pensar en ti mismo. Tú te mereces lo mejor. No es necesario que vayas a la cruz. Sabemos que no era la primera vez que el diablo tenía propuestas similares. Todos recordamos cuando Jesús fue tentado después del bautismo. El diablo lo lleva y le ofrece establecer su reino sin necesidad de pasar por la cruz. Por ejemplo, le propuso: convierte las piedras en pan y con eso puedes acabar con el hambre de todo el mundo y vas a ser popular. Todos van a estar contigo, vas a tener prestigio y la gente te va a reconocer como el rey. No tienes que sacrificarte, no tienes que morir. No era una voz nueva. Jesús lo había identificado. O cuando Satanás lo va a tentar para que hiciera algo espectacular, como tirarse del pináculo del templo en presencia del pueblo para ganarse la admiración y decir: mire, ese es Dios, por eso que está haciendo eso, y que todo el mundo lo reconociera. O cuando directamente le propuso entregarle todos los reinos del mundo si le adoraba.
los reinos, el poder, la gloria del mundo. Todas estas tentaciones tenían un elemento común: trazaban un camino por el que Jesús podía llegar a ser rey sin tener que pasar por la cruz. No sé si usted va entendiendo. ¿Cuántos van entendiendo eso? O sea, el camino que el diablo estaba ofreciendo era un camino paralelo para poder decirle a Jesús: no tienes que pasar por la cruz, no tienes que morir. ¿Sabe qué? Pero ninguna de las propuestas del diablo tenían que ver con el grave problema del hombre. ¿Cuál es? El pecado. Ningunas. No nos engañemos, hermanos. El hombre pecador es ingobernable, aunque tenga su estómago lleno de pan, aunque tenga la mejor vivienda, el mejor empleo, la vivienda más confortable, que aunque tenga el mejor coche, la mejor educación, es ingobernable. Razón por la cual, antes de reinar, el Señor sabía que tenía que cambiar los corazones de los hombres para poder prepararlos para ese reino que Él iba a establecer. Y la única forma que Dios, en su sabiduría eterna, había encontrado era la muerte y la resurrección de su Hijo encarnado, llamado Jesús. No había otra cosa. Por esta razón, rechazar el sacrificio de Cristo es algo demasiado peligroso. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes, o porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra versión dice: porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. El comentario que Pedro hizo estaba poniendo de manifiesto el fuerte contraste que hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. La distracción, hermanos, es una de las armas más poderosas que Satanás está usando dentro de la gente creyente. Es una de las armas más poderosas. Eso estaba pasando. No tienes en tu mente las cosas de Dios, sino las de los hombres, las distracciones. Y aún dentro de las iglesias hay lugares donde se llenan de tantas actividades, haciéndole creer a la gente con más activismo están sirviendo a Dios, cosa que no es verdad y no es cierto. Puedes tener todos los cargos del mundo, pero no ser salvo. Y hay muchos ejemplos de eso. Hay mucha gente que va dentro de la iglesia y está ocupada en esto, en aquello y en lo otro, y piensa que es servicio a Dios, cuando en muchos casos lo único que son distracción. ¿Para qué? Para tenerlos ocupados y hacerle creer que están sirviendo a Dios, y para que no se le vaya a la gente. Entonces los ocupan en una y otra cosa. No, usted es responsable ante Dios de esto, de aquello, y crean ministerios por aquí y por allá. El activismo. ¿Sabe qué? Una cosa, Satanás conoce a cada uno y sabe qué cosas te distraen. ¿Sí? Si Satanás logra que tú comiences a mirar la fruta prohibida, ya empezó la distracción. Cada vez te va a dar más y más distracción a fin de tenerte entretenido y hacerte creer que le estás sirviendo a Dios. Hacerte creer que no, todo lo que estás haciendo bien por tu futuro. Ten cuidado. Conoce lo que hay en tu corazón, porque tú a veces los expresas. Ojo, Satanás no puede leer la mente, pero con todo lo que haces, lo que expresas, lo que dices, él te está conociendo. Y sabe qué es lo que te distrae. Y más te va a dar distracción de ese tipo. ¿Para qué? Para que dejes a las cosas de Dios en segundo lugar. Para que no te importe la cruz de Cristo. Que no te importe el sacrificio de Jesús. Por eso que la gente es muy fácil dejar de venir. Porque el Satanás los envuelve con sus distracciones. De diferente tipo. Es que estoy buscando el mejor futuro de mis hijos, por eso tengo que hacer horas extras en el trabajo. El mejor futuro está poder guiarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Que nuestros niños estén enseñados, educados, formados. ¿Sabe por qué pasa eso, hermanos? Por lo mismo que pasaba a los fariseos. Ellos no habían logrado entender y concebir la gravedad del pecado y cómo este pecado lo aleja de las cosas de Dios. Lo mismo pasa el día de hoy.
Y no creo que sea malo hacer esto, no creo que sea malo hacer aquello. Con tus pensamientos, ten cuidado, porque el enemigo puede ser que te está distrayendo. Él es especialista en eso. Así que mientras que para Dios es fundamental poder solucionar este problema en primer lugar, en cambio los hombres ni siquiera logran ver que sus pecados pueden ser un obstáculo para participar del reino de Dios. No lo logran percibir, por eso que les da lo mismo hacer o dejar de hacer. ¿Cómo estás tú? ¿Tú consideras realmente tu pecado y que es importante, verdad, estar en comunión con Dios, vivir en santidad, alejarte del pecado? Hay cosas en cuanto a la forma de Dios y el hombre, cómo piensan en cuanto al establecimiento del reino. Los medios que el hombre utiliza siempre se relacionan con el poder, con la fuerza, mientras que Dios lo hace camino a la cruz, que implica debilidad y sufrimiento. Son cosas muy diferentes, distantes. El hombre piensa en su propia gloria, el hombre piensa en su prestigio, en su posición social, en su influencia, en su fama, en su exaltación. Pero Dios busca la redención del hombre por medio de la humillación y el oprobio de su propio Hijo Jesús. ¿Qué gran diferencia, hermanos, podemos encontrar en las predicaciones del día de hoy? El evangelio tibio que se proclama, los artistas de la farándula que salen y ahora tienen parte, apenas se convierte uno del mundo y ya le están dando parte la siguiente semana por atraer más gente, pero sin predicar un evangelio que se ajuste, sin predicar un evangelio, el evangelio de la cruz. Ese es el gran problema. Yo no sé si cuántos van a entender. Yo no sé cómo usted va concibiendo. Yo quisiera, para concluir este mensaje, presentar ante ustedes lo que realmente es la palabra de la cruz, los elementos que la componen, porque esto es lo que el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 14, que es la gloria del mensaje cristiano. Pero lejos, dice, esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. El cristianismo sin la cruz no es cristianismo, sino un pobre y mísera religión sustituta que trata de imitar al verdadero cristianismo. ¿Sabe qué es lo que hace que sea cristiano? Es la palabra de la cruz. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Qué significa eso? Alguien podrá decir, bueno, hay tres elementos que encontramos al continuar nuestro estudio de Marcos y que se encuentran en todos los evangelios, también en las epístolas. Para empezar, quiere decir el fin de lo natural, el fin de lo que llamamos autosuficiencia, la confianza en uno mismo. Esa es la filosofía de nuestros días. El mundo odia tanto este mensaje de la cruz que se quiere deshacer de él. Por eso que ya no se predica el mensaje de la cruz, por eso se predica el mensaje de la autosuficiencia. Tú decláralo, la autosuficiencia. ¿Entiendes eso? Tú decrétalo, la autosuficiencia. Tú ata la autosuficiencia. Tú haz esto, tú haz aquello. Todas las fórmulas tienen que ver con el hombre, no con el mensaje de la cruz. Ya no hay mensaje, tienes que morir, tienes que llevar tu cruz para poder seguir al maestro. Ya no hay ese mensaje porque no es popular, porque cuando se predica ese mensaje la gente se va. La gente no le interesa la cruz, le interesa la opulencia, el orgullo, la vanidad de la vida, la fama. ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! Pero qué vacío. Cualquiera que predica el mensaje de la cruz, saben que predica tonterías, mensaje desfasado, fuera de onda, ya no está en la actualidad. Ahora las cosas han cambiado, las cosas cambió, el mundo cambió, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la misma. Como cristianos, hermanos, hemos sido llamados o bien creer en el Señor o escuchar las voces que te susurran al oído, que te adormecen el sentido, y haces lo uno o haces lo otro. No puede ser de los dos. O eres frío o caliente.
¿Te decides seguir a Cristo o te decides darle la espalda a Jesús? ¿Decides tú llevar tu cruz o decides tú alimentar tu orgullo, tu arrogancia, tu autosuficiencia? Tú lo decides. ¿Cuál de ellas crees que tiene la razón? La palabra de cruz significa el fin de la confianza en nosotros mismos. Además, lo segundo que tenemos que aprender está relacionado con el dolor y el sufrimiento. Como nosotros, a los seres humanos, no nos gusta vernos aislados. Por eso que para algunas personas no les gustan las palabras de los antiguos himnos. Los antiguos himnos donde hablan que soy un vil pecador. No, yo no soy un vil pecador, yo soy un campeón, soy hijo de un rey. ¿Se dan cuenta por eso que no les gusta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es. La niña de los ojos. Eso sí les gusta hacer. Pero no quieren reconocer que necesitan una cruz. Que son viles pecadores. Como usted y como yo. Pero que tenemos un Salvador grande y extraordinario. Amén. Que aunque nuestros pecados son más tan viles, cuando nos arrepentimos y llegamos a Él, Él nos limpia de toda nuestra maldad. Eso es. A algunos ya no les gustan los signos cuando hablan de que estoy sumido en el pecado, pero la maravillosa gracia de Dios me alcanza. Cuando yo soy un fracasado, Él me hace ser hijo de Él. Cuando nadie daba a mí 5 centavos por mi vida, Él me hizo, ¿qué? Su hijo. Pero nadie quiere reconocer. No, pues mejor cantamos los otros cantos que suenan bonitos. Yo no soy un fracasado, ¿qué van a decir? Yo no soy un vil pecador. Yo no estoy sumido en el pecado. No quieren reconocer eso. No les gusta a la gente. No, tú eres un campeón. Tú eres lo máximo. ¿Lo máximo de qué? Del pecado. Tanta arrogancia, tanto orgullo. Cuando alguien no reconoce eso, cuando no considera esa parte, ¿sabe qué? Esto significa que nunca se han situado ante la grandeza, la gloria, la majestad y la santidad de Dios. Y que no se han visto a sí mismas de la manera como lo hizo Job cuando dijo que arrepiento en polvo y ceniza. Yo soy mejor que fulano de tal. No, ya Dios me salvó, yo soy mejor que todos los demás y que no sé qué y que no sé cuánto. No, hermanos. Pero eso es lo que hace la cruz. Y eso duele porque representa que toda la confianza que habíamos depositado en nosotros mismos ha quedado reducido a nada. Se ha convertido en cenizas. No, yo soy predicador porque yo tengo tantos años predicando y que no sé qué. Y mira mi currículum que yo no sé y que yo fundé esto. Y levanté tantos lugares y tantas iglesias. Ahí está. No reconocen. No, ya ahora son a ese nivel están ellos. ¿Quién de nosotros, si pudiera escoger el programa mediante el cual servimos a Dios, incluiría en ese programa o en esa línea la derrota, el desastre, la desesperación, la decepción, la desilusión y aún la muerte? ¿Quién? Levanta la mano. ¿Se dan cuenta cómo son? Pues nadie. La dificultad es el peligro. Porque eso, ¿sabe qué? Representan un desafío para la carne. Y dan la impresión de ser algo cuando nosotros logramos vencer. Pero la derrota, no, ¿cómo es posible? No, el deshonor, jamás. El desastre, la decepción, no. La muerte, no, pues es inconcebible. No puede ser. Pero son los elementos que Dios escoge. Así que el camino de la cruz produce dolor y nos lleva al final de nosotros mismos. Es ahí donde morimos, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a lo que realmente somos. Jesús lo expresó con exactitud cuando dijo en Lucas capítulo 16 versículo 15: lo que es de alta estima entre los hombres es abominación a los hijos de Dios. ¿Qué cosas son de alta estima entre los hombres? El prestigio,
la posición social, el éxito, la riqueza, y el dinero, la influencia, la fama, el poder, los premios Grammy tal vez, los premios ARPA y todos los premios de la farándula cristina. ¿Sí? Todas esas cosas dice Jesús que son abominación a los ojos de Dios. Entonces no, ninguno, espero que vaya a buscar estas cosas que son abominación. La norma por la que Él se rige son valores totalmente diferentes a los que el hombre tiene. La cruz es la idea más radical que jamás ha formado parte del conocimiento humano. Porque la cruz es sufrimiento. Es morir a nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros jamás habremos entendido el cristianismo hasta que no hayamos entendido bien el significado de la cruz. Y al igual que estos discípulos, no hemos visto nunca a Jesús hasta que hayamos visto cómo uno se dirige hacia la cruz. De modo que el Señor comienza a tocar sus ojos para que le puedan ver de tal manera como Él es. Pero el tercer elemento del camino de la cruz, uno que se incluye siempre, es el que conduce a la resurrección. ¿Por qué no queda solamente en la cruz? Hay algo más, hay una esperanza gloriosa y esa es la resurrección. No es solamente los sufrimientos, no solamente es morir a nosotros mismos, sino que hay algo grande, que hay algo glorioso en la resurrección. No resulta extraño que los discípulos pareciera que nunca escucharon cuando Jesús les habló de la cruz y le dijo que después de 3 días iba a resucitar. Porque si se dan cuenta, cuando leemos, ¿saben qué? Ellos nunca lo mencionaron. Nunca llegaron a ese punto. Parecía que la cruz los había paralizado y sin poder entender y comprender más allá. Porque jamás le preguntaron, ¿cómo es la resurrección? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a dar? Nada. ¿O usted ha encontrado alguna cita? No hay ninguna. Lo rechazaron. Se negaron a escuchar acerca de ello, por lo que nunca comprendieron lo que es el significado glorioso de ese acontecimiento extraordinario, la resurrección. ¿Cómo es posible que nunca le preguntaron a Jesús, no le interrogaron en cuanto a ese significado? Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, que el camino de la cruz siempre conduce a la resurrección, a un nuevo principio y a la libertad que todos de alguna manera lo anhelamos. ¿Cuántas veces hemos soñado? ¿Cuántas veces hemos anhelado ser libres, ser sanos, ser personas enteras, adecuadas, capaces de enfrentarse a la vida, de hacer frente a las vicisitudes que se nos vienen con este corazón en paz? ¿Cuántas veces? Yo creo que todos anhelamos eso, esperamos eso. Entonces la pregunta podría ser, ¿cómo podemos conseguir esa imagen que tenemos, ese anhelo, ese deseo que tenemos, pero que se haga una realidad? Que no solamente se quede en deseo. ¿Sabe cómo lo podemos conseguir? Precisamente por aquello que no nos gusta oír. El anuncio que según Jesús es el camino de la cruz. Es la única manera. Y todos luchamos en mayor o menor intensidad con esto. Cada cristiano debe ser enseñado por esto, por el Espíritu. Jesús mismo le dijo que había 2 etapas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es aquí, en esta primera parte, donde nosotros aprendemos quién es Jesús, en la plenitud de su poder para darnos descanso de la lucha, aliviando nuestro corazón cargado. Pero eso no es todo. Fíjense lo que sigue. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Fíjense esto es importante. Manso y humilde de corazón. ¿Por qué humilde de corazón? Porque he perdido todo mi orgullo. No me interesa mi prestigio, no me interesa mi fama, no me interesa mi posición social. Cuando ya he muerto, cuando ya soy manso y humilde de corazón, continúa diciendo, cuando llegues a ese periodo, cuando llegues a ese nivel, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. 2 etapas, igual que el cielo. Manso y humilde. Cuando eres manso y humilde y comienzas a ver y ves a Jesús como árboles caminando, medio borroso, todavía no los distingues. Hablando metafóricamente,
en base a lo que habíamos estudiado hace 2 semanas. Pero cuando comienzas a morir en esa primera etapa, cuando mueres, recién hay ese descanso para vuestras almas, y es donde tú ves la gloria de Dios manifestada en tu vida. Es donde tú te puedes gloriar, es donde tú puedes decir gracias, Señor. Ahora te veo con claridad. Ahora mis ojos te ven. Y mi pregunta sería, ¿tú estás viviendo en esa paz que da la palabra? ¿O será que aún te falta un toque del Maestro? ¿Has decidido tomar tu cruz, es decir, morir a ti mismo y seguir al Maestro? ¿O tu prioridad eres solamente tú? Recordemos que la muerte de Jesús en la cruz es fundamental para la fe cristiana, y esa fue su misión. A través de la cruz y la resurrección de Cristo, Dios obtuvo mi redención y trajo esperanza a mi vida. Cuando esa cruz me encontró, me sacó de la podredumbre del pecado, me redimió, me hizo un hijo limpio, lavado. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Y qué de ti? ¿Qué tan lejos o cerca estás de la cruz?